Las autoridades judiciales de Costa Rica continúan investigando la pista de los autores intelectuales del asesinato del mayor en retiro del ejército Roberto Samcam, quien fue acribillado a balazos el 19 de junio de 2025 en su domicilio en San José, Costa Rica. De acuerdo a la información revelada por el expediente judicial filtrado por los diarios La Nación y CR Hoy, los sicarios costarricenses Danilo Chávez Medina, Brian Robles y Luis Orozco, los tres detenidos el 11 de septiembre, se reunieron el 18 de junio de 2025 por la tarde, un día antes del asesinato de Samcam, en una gasolinera ubicada en el distrito León 13 en San José, donde revisaron el arma a utilizar. Posteriormente estuvieron vigilando la vivienda del opositor, así como sus entradas y salidas. Horas antes del crimen, la mañana del 19 de junio, siguieron vigilando hasta que, a bordo de una motocicleta conducida por Brian Robles, Luis Carvajal Fernández se acercó a su vivienda y lo ultimó en la puerta de su casa, con 8 impactos de bala. El gatillero Carvajal, de 20 años de edad, se encuentra en fuga, prófugo de la justicia. El expediente judicial señala que un informante anónimo brindó nombres, números telefónicos y descripciones físicas detalladas de los presuntos sicarios. El informante identificó a Pablos Robles Murillo, un costarricense de origen nicaragüense, en la planeación del asesinato tras haber mantenido comunicación directa con Danilo Chávez Medina, identificado como el intermediario entre los autores intelectuales y los autores materiales del asesinato. Robles Murillo es un excombatiente del BLI, Sócrates Andino, durante su servicio militar en los años 80. El denunciante anónimo lo señala como cercano al jefe del ejército de Nicaragua, con quien aparece en una fotografía reciente en el expediente judicial. El informante anónimo señala que Robles Murillo recibió entrenamiento en inteligencia y atentados en Cuba y Rusia. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada de forma independiente, ni tampoco ha sido avalada por el OIJ. La prensa costarricense reveló, según registros migratorios, que Robles Murillo viajó a Nicaragua el 10 de junio de 2025, 9 días antes del asesinato, y regresó a Costa Rica el 23 de julio. La última vez que salió hacia Nicaragua fue el 7 de agosto de 2025, cerca de un mes y medio después del asesinato de Samcam. Esta semana, el director del organismo de investigación judicial, Randall Zúñiga, afirmó que una agencia de inteligencia que no identificó intentó manipular la investigación, haciendo llegar a esta institución información anónima muy elaborada, con un documento de 25 páginas con el objetivo de cambiar el rumbo de la investigación. La información anónima fue adjuntada al expediente judicial, aunque no constituye un eje central de la indagación del OIJ. Las autoridades costarricenses no han confirmado el móvil del crimen. Sin embargo, el fiscal general Carlos Díaz no descartó que el asesinato tenga una motivación política y esté vinculada al Estado de Nicaragua por la condición de Samcam como un opositor frontal a la dictadura. Daniel Ortega criticó una vez más las deportaciones del gobierno de Donald Trump, a las que calificó de ser una política brutal. Durante el acto del 46 aniversario de la Policía Nacional, Ortega confirmó el arribo de un vuelo procedente de Estados Unidos con 119 deportados en los últimos días. Sin embargo, Ortega no se refirió a las causas que han provocado la migración y el exilio de centenares de miles de nicaragüenses hacia Estados Unidos y a otros países en los últimos años, que tienen que ver con la represión del Estado policial y la falta de oportunidades económicas. Esta es una de las pocas veces que Ortega menciona la llegada de los deportados al país, pero tampoco ofreció detalles de la cantidad de vuelos y las condiciones en las que llegan los migrantes expulsados. En estos días entró un vuelo con 119 emigrantes. Vienen, son nicaragüenses, trabajadores, gente humilde, que están allá luchando. Y bueno, aquí lo recibimos. Porque ellos no se fueron allá a pedir que los Estados Unidos invadieran Nicaragua.
Ortega tampoco se refirió al más reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas, que documenta la privación arbitraria de la nacionalidad de 452 ciudadanos, la negación de entrada a su propio país a centenares de nicaragüenses y la apatridia de facto que ha promovido como política represiva contra la población. La dictadura nombró a Valdra Janske y Denis Moncada Colindres como coministros de Relaciones Exteriores de Nicaragua, vía decreto presidencial publicado el 23 de septiembre de 2025. La decisión crea una duplicidad inusual en un puesto clave para la diplomacia en un contexto de creciente aislamiento internacional del régimen sandinista. También vuelve a Nicaragua en el único país del mundo en tener una cancillería bicéfala con 2 ministros de Exteriores, mientras que las relaciones diplomáticas con los aliados más importantes para el régimen como es China y Rusia están a cargo del hijo de la pareja dictatorial Laureano Ortega Murillo. El decreto presidencial resucita a Denis Moncada Colindres después de su supuesta renuncia por enfermedad en septiembre de 2024. Tanto Moncada como Janske fracasaron en su intento por ocupar la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana SICA. La dictadura Ortega Murillo ha utilizado una amplia red de vigilancia para monitorear las actividades de los nicaragüenses en el exilio, lo que ha permitido hostigarlos y amenazarlos, concluye el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua en un informe presentado este 23 de septiembre de 2025 en Ginebra, Suiza. El sistema de vigilancia, catalogado como amplio y metódico, está dirigido principalmente contra excombatientes sandinistas y de la Contra, periodistas y figuras políticas. El informe revela que la vigilancia transnacional se organiza a través de la inteligencia del ejército y de la policía, en la que también participa el servicio exterior y agentes no estatales. En el núcleo se encuentra una red coordinada por la Dirección de Información para la Defensa del Ejército, el famoso DID, que es la Agencia de Inteligencia Militar. Y los diferentes agentes tienen la tarea de identificar y monitorear las amenazas que sean internas o externas. Y los blancos son identificados mediante el monitoreo de sus redes sociales, actividades públicas, asociación con grupos opositores. La dictadura Ortega Murillo ha desplegado una estrategia sistemática de represión que trastocan derechos fundamentales de los nicaragüenses en el exilio, advirtió el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua en su último informe divulgado esta semana sobre la represión transnacional. El grupo de expertos identificaron 8 violaciones de derechos básicos ejecutadas por la dictadura más allá de las fronteras, como la privación arbitraria de la nacionalidad, prohibición de entrada a su país, denegación de pasaportes y eliminación de documentos de identidad, confiscación de bienes y otros activos. También la vigilancia, amenazas y acoso, creando incertidumbre en el extranjero. Violencia física, en donde se incluyen asesinatos e intentos de atentados, uso indebido de mecanismos internacionales de control como notificaciones falsas de Interpol y hostigamiento y acoso a personas que residen en Nicaragua y que están asociadas a los exiliados. El campesino nicaragüense Pedro Fernández Sandoval se encuentra en riesgo de ser extraditado de Costa Rica hacia Nicaragua tras ser detenido el 27 de febrero de 2025. La dictadura de Daniel Ortega solicitó su detención tras acusarlo de haber supuestamente participado en un asesinato de una oficial de policía y de un trabajador de una empresa agroindustrial en el municipio de El Castillo, Río San Juan, en 2022. En la misma acusación, el régimen solicitó en extradición al opositor Douglas Gamaliel, a quien las autoridades costarricenses entregaron a Nicaragua en febrero de 2024 y se encuentra desde entonces bajo desaparición forzada. Pedro Fernández permanece detenido en un centro penitenciario en San José, Costa Rica. Las organizaciones que abogan por él, incluido el movimiento campesino, advierten que si la extradición se ejecuta corre el riesgo de ser sometido a torturas, desaparición forzada o incluso la muerte.
El canciller de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, reconoció en la Asamblea General de Naciones Unidas que la comunidad internacional actuó tarde para evitar la crisis de Nicaragua, Venezuela y Haití, situación por la que, aseguró, ahora deben atender una crisis de refugiado que pudo ser evitada. En Venezuela, Nicaragua y Haití vemos las consecuencias de llegar tarde. Pudimos actuar a tiempo. Pudimos evitar la violación reiterada y sistemática de los derechos humanos y el éxodo de millones de personas. El canciller de Costa Rica también hizo un llamado a la comunidad internacional para hacer frente a diversas crisis humanitarias en el mundo y a reconocer que la seguridad humanitaria exige una respuesta multidimensional y una arquitectura regional integral.